Pablo Neruda, bueno, representa todo lo que somos, los trabajadores, la gente sacrificada, siempre nos reflejó en su forma, en sus poemas, siempre nos representó y también nos defendió con su forma de su comportamiento y con su poesía, y fue también, no sé si senador o diputado, no me recuerdo bien, pero también representó en el Parlamento. Y así una cantidad de cosas más. Eso es para mí a grandes rasgos, porque de repente me puedo quedar muy pequeño en mi expresión de lo que representa para mí y para todos los que conocemos de Pablo Neruda. Muy comunista, un gran comunista, hasta sus últimos días. À l'été 1939, après la guerre d'Espagne, le gouvernement chilien de Front Populaire chargea le poète Pablo Neruda de rapatrier au Chili 2500 républicains espagnols, réfugiés en France. Pablo Neruda raconte cette épopée dans l'un de ses poèmes et dans ses mémoires. J'avoue que j'ai vécu. J'ai aimé dès le début le mot Winnipeg. Les mots ont des ailes ou n'en ont pas. Les mots rugueux restent collés au papier, à la table, à la terre. Le mot Winnipeg est ailé. Je l'ai vu s'envoler pour la première fois sur le quai d'un embarcadère près de Bordeaux. Le Winnipeg était un beau vieux bateau auquel les 7 mers et le temps avaient donné sa dignité. On peut affirmer qu'il n'avait jamais transporté à son bord plus de 70 à 80 personnes. Le reste avait été constitué par des cargaisons de cacao, de copra, de sacs de café, de riz, par déchargement de minerais. Cette fois pourtant, un affrètement plus important l'attendait, l'espoir. Dans cette mode d'intervention, si les Français et surtout les Anglais la respectaient à la lettre à l'égard des Républicains, les Allemands et les Italiens, eux, pourvoyaient les rebelles franquistes de tous les moyens militaires nécessaires. Donc il s'agissait d'acheminer du matériel pour aider la République espagnole. Le phi grec, c'est ça. Et c'est le F. C'est le F, le F est un petit peu ici, là. Voilà, bref, c'est ça, voilà, comme ça. Le phi, ça c'est vraiment le phi grec, qui veut dire F, et franc de navigation, mais aussi I-O. International ouvrière. Ah, c'est pas beau ça. Cette compagnie, elle est créée dans le même mouvement que la création des brigades internationales, d'une certaine manière, pour permettre l'acheminement de matériel en provenance de l'Union soviétique notamment, vers le théâtre des opérations en Espagne. France Navigation avait des complicités dans le gouvernement de l'époque. Pierre Côte, il y avait, je ne me rappelle plus, mais enfin, il y avait des complicités. Il le fallait d'ailleurs. Pierre Côte était ministre de l'aviation, je crois. Oui. Cette compagnie va acheter des bateaux. Ces bateaux, plus d'une vingtaine, vont servir à transporter majoritairement donc, du matériel, mais aussi à participer au processus d'évacuation quand à tel ou tel moment l'avancée des troupes franquistes menace des populations civiles ou des combattants qui sont encerclés.
Et ce qui est frappant, c'est que c'est des quantités considérables d'armes qui sont passées. La première fois que le bateau, le Winnipeg, a appareillé pour Mourmansk, j'étais à bord. Et c'est la première fois qu'il partait, qu'il mettait en service à fond de navigation. On est allé en rade, le bateau est allé en rade. Et le commandant a réuni tout l'équipage. Et leur a dit, nous n'allons pas en Norvège ni en Angleterre, nous allons à Mourmansk. Nous allons à Mourmansk pour chercher des armes pour l'Espagne républicaine. Est-ce que parmi vous, il y a des camarades, des amis qui ne sont pas d'accord, ne sachant pas, maintenant le sachant, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, ils peuvent débarquer, il y a une vedette qui les attend. Personne n'a bronché, elle dit, tout le monde, on est tous d'accord. Et là, bien sûr, on est parti. De Mourmansk, on descendait, on passait dans l'Angleterre, hein, puis on attrapait Bordeaux. Le cap Ouessant, le cap Finistère, et puis Bordeaux. La compagnie France Navigation, en accord avec le Parti communiste français, avait créé aussi un transport de camions. Et tous les camions partaient et ils suivaient un itinéraire bien défini où il y avait des copains qui attendaient, qui surveillaient, tout ça. Il y a eu un réel mouvement en France de sympathie pour l'Espagne républicaine. C'est certainement même l'un des pays où la sympathie s'est manifestée de manière très diverse, où les solidarités ont été très diverses. C'est aussi le pays où il y a eu le plus grand nombre de brigadistes dans les brigades internationales. Dans le même temps, il y a eu parallèlement une très violente campagne contre les risques de chute de l'Espagne dans le bolchevisme. Lors de la retirada, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a une conduite véritablement, on peut dire, totalement indigne, c'est-à-dire qu'elle fait de ces républicains espagnols qui comptent trouver en France un véritable refuge, elle en fait des indésirables tombant sous le coup des décrets justement contre les étrangers indésirables. Et donc ces républicains sont très mal accueillis puisqu'ils sont internés dans des camps, dans des conditions absolument désastreuses, et on pense à Argelès, au Vernet, à Gurs, etc. París tenía que ser preservado para no estar contaminado por los refugiados masivos que estaban desarrapados, en fin, que podían ser delincuentes, asaltar conventos, matar a curas, violar monjas, en fin. El 24 de enero nuestra brigada a Francia pasó, después de luchar a muerte contra el invasor, nos pusimos por la carretera hasta los campos de concentración. Nos encontramos con los gendarmes que nos robaron hasta el reloj. ¡Olvidó! Negros senegaleses, negros como el carbón, de ojos amarillos, la madre que los parió, ¡olvidó! Bueno, llegó enero y Franco entraba por Barcelona, y cuando Franco entraba con los moros por Barcelona, mi padre dijo, aquí este es el momento de irnos. Dejamos las judías en el fuego y salimos pensando volver en poco tiempo, porque ya en España la gente se empezaba a defender. Avec mes parents, nous, mon frère, ma soeur et moi, mes parents et ma grand-mère, toujours ma grand-mère qui était avec nous, on a pris la route, on a bien attaché nos espadrilles, et la petite soeur qui était la plus jeune, elle était à califourchon sur le dos de mon père, et on est parti de Barcelone vers le 15 ou le 20 janvier 1939. Et c'est comme ça qu'on a fait toutes les étapes et la route avec les fascistes qui n'étaient pas très loin derrière nous. Hein. Barcelone était tombée,
On est arrivé donc à Figueres, on est arrivé à Girona, des bombardements partout, on a essayé de trouver à manger pour manger. Ça a duré, cette marche à pied en plein hiver, dans des conditions effroyables, ça a duré au moins 15 jours. Salimos por Bourg-Madame y hasta Perpiñán. De Perpiñán después pasamos a Montpellier. Y entonces resulta que no teníamos papeles ni nada y ya iba a empezar, los franceses tenían cascos, cosas para el gas y todo, y nosotros no teníamos ni papeles. Fíjate, entramos a Francia, de la frontera, no tenían zapatos, sino que tenían los pies amarrados con, ¿cómo se llama?, con trapos, porque la nieve era así, y no tenían zapatos, y los franceses con sus kepis fantásticos, elegantísimos, ¿me entiendes tú? Bueno, pasamos al otro lado, y entonces te decían Franco o campo de concentración. A mi padre en un campo de concentración y nosotros en un colegio de monjas. Y mi padre pasó a un campo de concentración, primero que no tenía barracas, no tenía nada. Estaban durmiendo en el suelo, hicieron agujeros y con el capote del frente se hicieron una cama. Un día leí en un diario que había llegado a Marsella en el barco tal el poeta chileno Pablo Neruda, que tenía como misión hacer una selección de españoles para llevarlos a Chile. Y yo al día siguiente me fui al consulado de España, de Chile, y llegué allá y pregunté por Neruda. A Neruda toda la gente de la embajada de Chile era de derecha. De manera que a él le habían puesto en el cuarto piso, donde no llegaba el ascensor, en una guardilla de la embajada, le habían dado una habitación, y no había gente, no había nadie. Estaba él con una habitación pelada, con una mesa y un par de sillas. Cuando Neruda le pidió a Pedro Aguirre Cerda que lo nombrara cónsul para la inmigración española, Aguirre Cerda le puso una condición. Le dijo, sí, tráigame millares de españoles, tráigame vascos, tráigame castellanos, tráigame catalanes, y le nombró todas las regiones de España. Pero tráigame trabajadores, no quiero intelectuales ni especuladores, le dijo. Neruda lo que quería es que todos los que vinieran a Chile supieran oficios para enseñar. Entonces él pescó un cuaderno que tenía y estaba anotando y me preguntó mi nombre, el de mi familia, el grupo familiar, qué es lo que éramos, qué es lo que hacíamos, y me pidió una dirección en París para poderme avisar en el caso de que había un barco que era el Winnipeg, pero que no me podía asegurar nada. Entonces, bueno, estuve con él unos 10 minutos, una cosa así, y yo salí creyendo que era una gestión perdida. C'était à l'époque où on envoyait beaucoup d'Espagnols aussi en Espagne, pour n'importe quelle raison, n'importe quel motif, on les renvoyait en Espagne. Alors nous, on avait vraiment, on était très dubitatifs, parce qu'on ne savait pas si c'était vraiment pour le Chili. Le Chili, on n'en avait jamais entendu parler. Pero ocurrió que a las 3 o 4 semanas o 5 semanas, un día yo llegué al domicilio donde alojaba con mi amigo y me encontré con un pneumatique. Tenía que presentarme antes de 3 días en Pollac, en Burdeos, para abordar el Winnipeg con mi familia. Hasta que Pablo Neruda nos dio la gran alegría de que a todos estos hombres que habían sufrido tanto como era mi padre, les dio el beneficio de venir a Chile, que no sabíamos a dónde. Y mi padre se inscribió y salimos beneficiados. Ce gouvernement de Front populaire chilien décida de m'envoyer en France accomplir la mission la plus noble que j'ai jamais exercée dans ma vie. Arracher les Espagnols à leur prison et leur offrir l'hospitalité de ma patrie.
Ma poésie pourrait ainsi se répandre comme une lumière radieuse venue d'Amérique, parmi ces masses humaines chargées de souffrance et d'héroïsme. Y suspendió el trabajo poético para ir a realizar, según él dijo, el mayor y más grande de los trabajos que realizó en su vida. Yo creo que ejemplo totalmente, sobre todo de la solidaridad de Chile y de Neruda, desde luego, que se la jugó entero. La poésie de Neruda, elle est inséparable de son existence, de son action, et d'une certaine manière, ce qu'il écrit dans ses poèmes, il l'a fait ou il le fera dans sa pratique et dans ses actes. Je pense que cet homme d'action est en même temps un grand rêveur, mais un rêveur au sens de l'imagination d'un autre monde, un autre monde à défendre. Les trains arrivaient sans arrêt à l'embarcadère. Les femmes reconnaissaient leurs maris à travers les portières des wagons. Ils avaient été séparés depuis la fin de la guerre et ils se revoyaient pour la première fois devant le bateau qui les attendait. Jamais il ne m'avait été donné d'assister à des retrouvailles, des sanglots, des baisers, des étreintes, des éclats de rire aussi dramatiquement délirants. Le bateau était chargé à bloc pour faire un voyage, parce que de Tromplou à la Guadeloupe, il a fallu quelques jours. Il faut nourrir 2000 personnes pendant quelques jours. Et avant de partir, on était resté quelques mois au Havre, où on a tout transformé. Toutes les cales ont été mises avec des couchettes pour 2000 personnes. Tout le monde était content, mais sobre. C'était pas la grande joie, c'était pas la feria, non, non. Mais bien. On était contents, on se disait on va aller dans un pays, mais pour quelques jours, quelques semaines, après on revient en Espagne. Mon navire attendait avec son nom lointain Winnipeg, collé à la jetée du jardin embrasé, aux vieux raisins obstinés de l'Europe. Pourtant, mes Espagnols ne venaient pas de Versailles, du bal argenté, des tapis anciens, amarantes, des coupes qui trillent avec le vin. Non, ils ne venaient pas de là. Non, ils ne venaient pas de là. En realidad hay que pensar de que naturalmente el Winnipeg era un barco carguero de 4.500 toneladas que no estaba habilitado para transportar 2.500 personas. El número de camarotes que había era solamente para la tripulación, de manera que se habilitaron las bodegas, que eran 3 bodegas, una como comedor general y las otras 2 o 3 más se hicieron unas literas de madera con una colchoneta de paja en cada litera. Y nos dan un número aquí, que lo tengo ahí yo, ahí el número de la cama, así que cada uno lo suyo, y el barco todo con camarotes por todos lados. Estábamos abajo de todo, se oían las olas como tocaban ahí, pum, pum. Y entonces hicieron toda una parte para mujeres y niños y una parte para hombres. Y después todos tratábamos de estar arriba, y después nosotros, mi hermana y yo, una hermana Montserrat que ahora ya murió, nos ocupábamos de los niños chicos. On a essayé de distraire un peu les gens, les voyageurs, en formant par exemple des chœurs pour chanter. En peignant, il y avait donc des peintres qui étaient parmi nous, des gens qui étaient doués pour la peinture. Ils ont fait des tableaux, ils ont peint le président de Chili à l'époque, don Pedro Aguirre Cerda. On s'occupait beaucoup de nous, des enfants. On nous faisait jouer, on nous faisait chanter. Et puis, on passait la musique, on passait l'international, on passait la musique à la mode de l'époque.
Ahí se hicieron cuántas parejas. Los botes, esos botes salvavidas, eso, ¿para qué te cuento? Las condiciones higiénicas fueron muy buenas, a pesar del hacinamiento que podía haber. La alimentación fue muy buena, dentro de lo que se puede pedir. Hacíamos 3 turnos para asistir al desayuno, almuerzo y comida. 3 comidas al día. Hay que pensar naturalmente, limitadas, pero siempre eran naturalmente más que suficientes. L'équipage Winnipeg, c'était des camarades, c'est des gens vraiment d'une grande solidarité, preuve d'une grande solidarité envers nous, parce qu'on nous soignait, on s'occupait de nous, on faisait que l'hygiène soit le maximum pour que les enfants soient lavés tous les jours, etc. Donc ça, c'est l'équipage de Winnipeg, hein. C'était vraiment des gens dévoués. Lo que sí supe que nacieron 2 niños, un niño y una niña en Winnipeg. A ella le pusieron Winnipeg. Je sentais dans mes doigts les graines de l'Espagne que je rachetais, que je répandis sur la mer, destinée à la paix des prairies. Neruda no fue sectario, no quiso salvar solamente a los de su partido. Fue un hombre que promovió, digamos, la democracia desde la misma base, podríamos decir. De hecho, mi padre era de izquierda republicana. Y los antecedentes que yo he logrado reunir me comprueban, y tengo cómo demostrarlo, hay documentos que demuestran que entre los pasajeros, llamémosle pasajeros del Winnipeg, había representados 33 partidos políticos y movimientos políticos de la época. 33. Neruda se reservó de los 2000 espacios más o menos 100 cupos, que él los eligió a dedo personalmente. Mi familia y yo fuimos seleccionados dentro de ese grupo, pero el resto, los 2100, los 2200 restantes, fueron seleccionados por el gobierno republicano mediante un cuoteo de partidos en los cuales el Partido Comunista era minoritario, muy minoritario. Il y avait de tout, parce que moi je me souviens, mon père disait, quand on arrivait, il y avait beaucoup de trotskistes, il y avait des anarchistes, hein. Ah, ils étaient tous républicains, hein. Ils étaient tous antifranquistes, antifascistes. Hein. Durante todo el viaje, en las discusiones que había, quiénes habían sido los culpables de la derrota, y natural, ahí empezó la división entre socialistas, anarquistas, comunistas, el PUM, los trotskistas. Pero eso, que ha sido muchas veces citado por gente diciendo que nos habíamos peleado continuamente a bordo, nada, no hubo nada de eso. Hubo polémicas permanentes y naturalmente vehementes y apasionadas. Pero nunca fueron violentas, nunca. Alors là où il y a eu vraiment le chaos, c'était la signature du pacte germano-soviétique. Attention là. Hein. Plus de la moitié des voyageurs qui étaient en bateau n'ont pas compris. Hein. On considérait ça comme une trahison, ça, c'est pas possible. Ils disaient c'est pas possible. Et alors là, c'était la bagarre. Hein. Mais on disait toujours attention, hein. Attention parce qu'on n'est pas en Espagne, on est sur un terrain qui va nous accueillir. Il faut quand même garder le minimum de dignité. Et ça a été respecté, ça. Ça a été respecté. Desde Trompelú hizo el viaje cruzando por el Atlántico, luego el canal de Panamá, y el primer y único puerto que tocó fue el de Arica, al norte de Chile, en la frontera con Perú. El barco se detuvo y en lancha descendieron unos 20 o 30 republicanos que se quedaron a vivir en Arica. Años después vino a construirse el puerto de Arica a manos de
uno de los que venía a bordo del Winnipeg, Víctor Pey. O sea que es curioso que esa podríamos decir que es casi la primera contribución de estos republicanos que llegaron a un nuevo país, a Chile, y que ayudaron a construir. Partieron construyendo el puerto que no existía. Llegamos a Valparaíso el día 3 de septiembre en la noche. Temprano, pero ya era oscuro, debe haber sido a las 7, a las 8 de la tarde. Pero todos nos pasamos la noche viendo ese espectáculo de los cerros de Valparaíso, iluminaditos, que es una preciosidad. De manera que la primera visión que tuvimos al llegar a Valparaíso era que era un lugar de ensueño. Estuvimos toda la noche en el barco porque no bajamos, pero todo iluminado, era una maravilla. Te voy a decir que creo que para nosotros fue vivir de nuevo. Claro que mis padres siempre pensando volver al año siguiente, que Franco iba a caer, que nos íbamos a ir. Là, le bateau avance et on déploie sur le bas de la bandère, le drapeau chilien. Et on met le dessin de Pedro Aguirre Cerda devant la proue du bateau. Et quand on nous a dit qu'on pouvait descendre, que dans l'après-midi on pourrait descendre, je crois que c'était l'émotion pour tout le monde, hein, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Et de loin, on voit le quai de Valparaíso, noir de monde. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on entendait des chansons. Toutes les chansons de la guerre d'Espagne. L'Internationale. Yo estaba en Santiago, no estaba aquí en Valparaíso. Entonces se organizó una caravana de jóvenes comunistas que venían a recibir a los compañeros de España. Y así fue como llegué aquí a Valparaíso. Y había una verdadera fiesta. Los jóvenes comunistas bailaban, hacían ronda cantando La Morena. La otra que también cantábamos era por la defensa de Madrid, por la defensa de Madrid. Nuestros soldados salvarán, nuestros soldados salvarán su casa y su mujer, sus hijos y su pan. Gritemos con tesón, arriba el son del cañón. Gritemos con valor, no pasarán, no pasarán. Y si alguien llega a pasar, le costará la cabeza. Y si alguien llega a pasar, la cabeza le costará. Petit à petit, on est descendu peu à peu, les uns après les autres, mais tranquille et digne, hein, surtout. Hein. Et quand on est arrivé, ils sont venus, les progressistes chiliens qui étaient sur le quai là, et parmi lesquels il y avait Salvador Allende, qui était un jeune député, qui s'est approché de nous, qui nous a fait un bon discours. Et puis après, c'est pareil, du quai, il y avait les autorités chiliennes qui nous ont séparés, les uns vers le sud du Chili, les autres vers le nord, les autres vers Santiago, les autres vers ceux qui voulaient rester dans la région Valparaíso. Et c'est comme ça que mon père, oui, mes parents déjà à l'époque, ma grand-mère et tout, on s'est retrouvés dans un train qui partait de Valparaíso hacia Santiago. Desembarcamos en Valparaíso, fue genial. ¿Para qué digo la recepción chilena? De locos, ¿verdad? Claro. Increíble. Oye, y el tren pasaba después del barco, tomando el tren, y la gente nos tiraba ramos de flores pasando por la vía del tren hasta el viaje en Santiago, que nosotros decíamos, pero esto es un sueño. ¿Qué país es este? En la época del Frente Popular de Cerda. La gente era muy solidaria. Mi mamá cuenta que en el sindicato de Lota, cuando llegamos, llegaba la gente con obsequio, aunque fuera, eran muy pobres, pero aunque fuera una taza nos llevaban alimentos, de todo.
por una parte hay una recepción por parte de la izquierda y de las fuerzas de solidaridad, pero por otra parte también hay una oposición. Claro, pero también es cierto que la derecha aquí se opuso muy fuertemente y muy fuerte, muy enfáticamente se opuso a que llegaran los republicanos y a darles acogida. Y como dices tú, los argumentos son los mismos argumentos que se utilizan hoy día, que nos van a quitar el trabajo, que nos traen enfermedades, que traen estas ideologías foráneas, rojas, que amenazan la estabilidad del país. En esos años, con los que estaban aquí, con la derecha, con toda la macana, que decían que eran salvajes los que venían de acá. Ah, que poco menos que veníamos todos infectados con enfermedades graves, venéreas y de todo. Y la prensa de derecha, concretamente el Diario Ilustrado, que así se llamaba el órgano oficial de la prensa de derecha chilena de la época, todos los días publicaba algún artículo contrario a la venida de estos republicanos. Una actitud xenofóbica completa. Iba a ser traer a miles de violadores, asesinos, agitadores políticos que vendrían a entorpecer la paz que en esos tiempos vivía Chile. Fue brutal, o sea, para ellos era lo peor que llegaba a Chile, ¿no? Emigrantes rojos, pobres, como todas las derechas, además en ese tiempo eran, ¿verdad?, muy aristocráticos, entonces era y controlaban la mayor parte de la prensa, como ahora de hecho, no ha cambiado mucho en eso. Y esa reacción, digamos, fue muy brutal. Los acusaron de todas las cosas, no querían que llegaran, los criticaban, desprestigiándolos. La prensa, el Diario Ilustrado, que era el más en ese tiempo, pero toda la prensa de derecha, que era la prensa oficial. Y bueno, la diferencia fuerte con la reacción de la gente que lo fue a acoger el día que llegó el Winnipeg al puerto, la gente fue, los recibía en sus casas, yo creo que eso fue muy grande. Y bueno, es normal que la derecha los ataque, pero era un ataque vil, era un ataque como, bueno, los ataques contra otra clase, ¿no?, contra los emigrantes, y eso se ha dado siempre. Y hoy pasa lo mismo. Los emigrantes, bueno, en España, hasta los sudacas, pero los emigrantes africanos con más fuerza en Francia, ahora lo de los gitanos, ¿no? Es una constante de los sectores más retrógrados. L'opération est une opération de sauvetage qui s'est faite sans le soutien du gouvernement français. On sait le sort qui était réservé en France aux républicains espagnols, comment ils étaient accueillis. Mais ce qui est quand même malgré tout très surprenant, c'est que lorsque le bateau arrive au Chili, les autorités chiliennes sont saisies par les autorités françaises d'une demande non seulement d'arrestation, mais de l'équipage, mais en quelque sorte de déclaration illégale de toute la procédure à la demande, avec une opération qui a été montée avec la complicité du capitaine, du commandant du bateau, mais qui va mettre en cause l'ensemble du personnel. Cuando llegó el Winnipeg a Valparaíso, se produjo una dificultad mayor entre la tripulación y la oficialidad, que terminó con lo que algunos dicen la sublevación de la marinería. La oficialidad tomó contacto con el gobierno chileno y pidió que fueran desalojados del barco, y la oficialidad dijo que se había producido un motín a bordo. Eso no hay documentos que lo demuestren. Fue la versión que entregó el capitán Gabriel Pupán, que venía a cargo del barco. No he podido comprobar
la documentación que he encontrado no demuestra que haya habido una conspiración de los marineros comunistas en contra de la tripulación, de la oficialidad del barco. Eso a todas luces demuestra que fue un invento. Début septembre, le gouvernement français met en cause, à travers l'opération qui est montée après le pacte germano-soviétique, met en cause le Parti communiste français, et l'opération Winnipeg est en quelque sorte fusionnée avec la mise hors la loi des activités communistes en France. Et donc c'est le moyen officiellement légal pour s'en prendre à l'opération et à ceux qui ont monté l'opération. On est arrivé à Brest, ils ont dit non, c'est à Bordeaux, dans un endroit de la marine marchande. Et à Bordeaux, et bien là, on a débarqué. Moi, j'avais de chaque côté le garde mobile avec des menottes, et je portais mes valises comme ça. Et voilà comment on a été reçus à Bordeaux. Les mutins de Winnipeg sont arrivés à Bordeaux. Voilà comment les journaux mettaient ça. La de droite. Hein. On a été internés. Et on est resté 6 mois en prison. À Bordeaux, dans le fond du Var. L'opération est une opération qui prend sa mesure à l'automne 1939 dans tout ce qu'on pourrait appeler l'ambiance qui est celle des suites du pacte germano-soviétique où le gouvernement français considère que l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur principal, ça devient l'Union soviétique. Et là, on a une sorte d'occasion pour monter une opération mettant en cause l'Union soviétique, puisque les mutins sont accusés d'avoir envisagé de détourner le bateau vers l'Union soviétique. El aporte de los republicanos que llegaron en el Winnipeg puede considerarse muy valioso en distintos campos. En el campo de la cultura, por ejemplo, hay colegios que actualmente funcionan que fueron creados por españoles republicanos. Hay editoriales que fueron creadas por españoles republicanos. Hay fábricas de muebles, hay restaurantes. Es decir, en todos los campos hubo una huella y hay una huella que continúa hoy día como herencia de la labor de los españoles que llegaron a Chile. Creé con mi hermano 8 o 10 empresas constructoras distintas para construir casas, construir caminos, construimos el puerto de Arica, lo que fue muchos terminales portuarios. Y entonces colaboré a título personal. Entonces él me encargaba funciones personales y él hice un montón de cosas de esa naturaleza y iba todos los días a La Moneda. La función después, naturalmente, por la cual se ha sabido más de eso es porque yo compré el diario El Clarín. El diario estuvo defendiendo la labor del gobierno de la Unidad Popular de Allende. Yo soy catalana, siempre pensando, desde que mis padres pensaban volver, nunca pusimos nada, nunca compramos nada. Siempre pensar en volver, y así se murieron. Y yo igual, siempre, y como siempre fui un lastre de los catalanes, digamos. Desde luego que la acogida en Chile es mucho más solidaria y más humana que la de Francia. Allí los metieron a los hombres a los campos de concentración y separaron a las mujeres con los niños. Aquí en Chile nos lograron hasta trabajo. Entonces, no hay comparación. La inmigración es una oportunidad, no es un peligro. Es decir, la inmigración que llegó fue buena para el país,
La mayoría de esos españoles quedaron en Chile y sus descendientes hoy día somos unas 20.000 personas, hijos, nietos, bisnietos ya, de los que llegaron en el Winnipeg. Yo soy español ahora. Pero en el alma. En el alma. ¿Tienes los papeles españoles? ¿Dónde está eso, oye? ¿En dónde está el alma? Ajá. Claro, se producen los desarraigos. Y los desarraigos se producen por razones múltiples. Claro, yo, por supuesto, las cosas que pasan en España las siento como propias y las cosas que pasan en Chile también las siento. Fíjate que cuando vino este golpe aquí, él vivía en Gran Avenida y pasaban las patrullas y todo, y él salía y les gritaba y le decía a mi hermano, papá, lo van a agarrar y listo. Así que tuvimos que encerrarlo. Si mi papá no paraba. Cuando viene el golpe militar aquí, yo estaba exponiendo a la sala de exposiciones de la Universidad de Chile y el cuadro más importante mío, que lo puse ahí, y que después viene el golpe 10 días después, ¿verdad? Es un cuadro que tiene de aquí a allá más o menos, que es el no a la sedición. ¿Me entiendes tú? Entonces viene el golpe y un amigo nuestro llega y va allá, se lleva el cuadro, ni pedirme permiso para guardarlo porque dijo esto ya lo peor que puede haber hecho. ¿Me entiendes tú? En la Universidad de Chile, pues, desde luego, hay obras que desaparecieron completamente, desgracia igual. No, sí, claro, es terrible. Es volver a repetir la historia, es espantoso esto, ¿eh? Claro. Yo hice un primer escrito, el 74, que ponía todo este discurso de Unamuno, venceréis pero no convenceréis. Todo esto lo hice en papel estraza con fotocopias. Y la gente se lo llevaba a las universidades y todo. Entonces, imagínate. Yo trabajaba. A mí lo primero que hicieron fue despedirme del trabajo. Bueno, después aquí al frente a esta casa, había una sede del Partido Comunista. La ametrallaron desde aquí, la ametrallaron desde la calle. Así que la pasamos mal. Yo no me fui de aquí. Para el golpe, mis padres estaban en Chile. Mis padres estaban en Chile y mi padre tuvo un problema cerebral porque se representó la Guerra Civil Española y murió a los pocos años justamente por eso. Y vivimos todo el tiempo aquí en esta casa, pero con miedo, con miedo. Nunca nos pasó nada, nunca. O sea, vivimos aterrorizados, pero nunca nos pasó nada. Entonces me fui y me asilé en la Embajada de Venezuela. Y cuando me dieron un salvoconducto fui a parar a Venezuela y de Venezuela me fui a Europa. Yo estaba en la lista de la gente que no podía volver al país y al cabo de 16 años o cosas así fui eliminado de esa lista. Así que no tienen idea cómo fue.
y tiene muchos puntos de contacto, Pinochet con Franco. Son dictaduras muy similares. Entonces, cuando el 11 de septiembre del 73 se produjo el golpe de Estado que derrocó a Allende, muchos vieron que se estaba repitiendo la historia de España y que había que buscar el camino de la paz, que en esos momentos vieron algunos de ellos en España, aunque todavía seguía gobernando Franco ya. Un exilio circular, el doble exilio de que se habla aquí. J'avais deux sœurs. Ils ont très facilement s'habitué à vivre au Chili. Pour moi, c'était très difficile. Je ne sais pas pourquoi, parce que les conditions étaient les mêmes. Mais il y a des choses qui sont difficiles à croire. Mais c'est l'histoire des exilés. Un exilé a toujours la valise faite pour partir. Et mon père, c'était un de ces exiliés qui était sûr qu'il allait rentrer. Parce que les Alliés allaient gagner la guerre. Les Alliés ont gagné la guerre, mais la République a été trahie et c'était encore une trahison pour nous tous. El padre de Pepe Balmes, de José Balmes, era alcalde de un pequeño pueblo de España cuyo nombre no recuerdo en este momento. Y él sale de la guerra civil, huye del franquismo, llega a Chile, él viene en el Winnipeg, José Balmes era un niño, viene el golpe en Chile y entonces Balmes José tiene que salir al exilio y vuelve a Barcelona. Y entonces el padre, que había venido en el Winnipeg, le dice: hijo, yo me quedo aquí cuidando tu casa y tu familia. Y él se queda aquí. Balmes se va al exilio, termina la dictadura, regresa José Balmes y su padre le dice: bueno, ya la misión está cumplida, yo quiero ahora volver a mi España. Y José regresa a España, el padre José, se va al bar de su pueblo y se encuentra con viejos amigos pidiendo una copa en el mesón del bar y muere en su pueblo, reconciliado con sus amigos, recupera su identidad política, su identidad humana. Eso es un exilio circular. Y circular en dos sentidos, o al menos en dos sentidos. En un sentido histórico, o sea, es que hay un grupo de republicanos y republicanas que llega en el Winnipeg, en algún momento, en el año 39, llegan a Chile huyendo de la dictadura franquista. Chile, Argentina y Uruguay son países que los refugian. Bueno, hablemos de Chile específicamente. Chile los acoge, se refugian aquí, hacen sus vidas aquí y posteriormente muchos de ellos tienen que huir de la dictadura de Pinochet buscando refugio en España. Varios, bastante. Ellos, hijos de ellos, ¿no? Ahora, nosotros lo pensamos no en la literalidad de la misma persona que llega, sino en cómo en esta idea circular, no como un país que es en un momento un país de exilio como es España, se transforma años después en un país de acogida. O al revés, como países de acogida como son Chile, Argentina y Uruguay, se transforman años después en países de exilio y posteriormente de vuelta en países de acogida, ¿no? Entonces, como ahí hay una circularidad de los procesos de exilio en el cual los países se van transformando, van cambiando de posición, ¿no? Son países de exilio, países de acogida, países de refugio, países de solidaridad. Entonces hay un sentido en el cual hay un ida y vuelta del exilio. Exil sans cesse recommencé, indésirable, sans papier, d'hier et d'aujourd'hui. Exil comme ultime patrie, ni d'ici, ni d'ailleurs. La solidarité comme seul horizon. En Chile, el Winnipeg, la vinculación con Neruda, el heroísmo de quienes navegaron desde Francia hasta Chile, hasta Valparaíso, la presencia que han tenido muchos de los españoles que vinieron, que entonces algunos de ellos hasta ahora vivos, su importancia en la cultura marcan con mucha fuerza y tienen además importancia política para los chilenos, porque fíjate que eso fue obra de un gobierno de coalición. Era Pedro Aguirre Cerda, un presidente radical, que no era precisamente un comunista,
pero la fuerza de ese momento histórico, la época de los frentes populares, pues, la época de Dimitrov, hace que Pedro Aguirre Cerda finalmente se convenza y le dé la autorización a Neruda, que ojo, en un momento se la negó, estando ya a punto de embarcarse, hay una vuelta atrás de la autorización y finalmente Neruda se impone y el barco viaja. Yo creo que el Winnipeg es para los chilenos de hoy un asunto de la actualidad, no es un asunto del pasado. Que la critique efface toute ma poésie, si bon lui semble. Mais ce poème, dont j'évoque aujourd'hui le souvenir, personne ne pourra l'effacer.